¿Cómo es posible entonces hoy que esté reunido acá este grupo tan grande de MIPYMES, empresarios, empresarias, en un abanico tan grande de sectores, de los cuales también van a tener la oportunidad de poder escucharlo, colegas del sector de la agroindustria, colegas del sector del comercio, de la manufactura, de los servicios, de la construcción, de las energías renovables y de las tecnologías? ¿Cómo se ha llegado hasta aquí? ¿Qué ha pasado en Cuba que ha permitido llegar hoy a este feliz día? Bueno, sin pretender hacer una historia muy larga, yo situaría un primer punto en el año 2010, cuando el gobierno cubano decidió emprender un grupo de reformas económicas a partir del sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba. Es sabido que el partido se reúne cada 5 años en una especie de gran reunión donde se pactan o se establece lo que va a ocurrir en el próximo quinquenio. Y en el año 2010-2011, cuando ocurre el sexto Congreso, siendo más preciso, se aprueba un grupo de reformas económicas que tenían 3 frentes principales, por decirlo de forma muy rápida. Número 1, reformar la empresa estatal. Número 2, abrirle más espacio en el país a la inversión extranjera. Y número 3, rescatar o volver a ampliar o volver a traer al escenario del país el sector privado. Por supuesto que en aquel momento se habló en términos muy simples, por decir de alguna manera. Se habló de rescatar el trabajo por cuenta propia. Los estudiosos de Cuba y los que ya tienen algunos años más saben que en los años 90 hubo un primer intento o un primer ensayo con el ejercicio del trabajo por cuenta propia. Acá en esta delegación hay pioneros, porque es la palabra que hay que usar, que en esa época, en condiciones mucho más difíciles, en una Cuba completamente distinta a la que tenemos hoy, a pesar de los problemas y las dificultades que siguen existiendo en el país, decidieron arriesgarse y dar ese salto, digamos, al vacío, a una nueva manera de hacer las cosas. Entonces ese inicio del ejercicio del trabajo por cuenta en los años 90, como es conocido, fue rápidamente revertido, paralizado, suspendido. Y entonces regresamos al 2011, cuando estaban en proceso de aprobación ese grupo de reformas que se dieron el nombre de los lineamientos, the guidelines en inglés, un grupo de medidas concretas de cosas que iban a pasar con la economía y en otras áreas del país, y ahí se retoma el ejercicio del trabajo por cuenta propia. Aparece un primer listado con apenas unas 80 actividades autorizadas, o 78, ahora no recuerdo bien, muy simple. Actividades incluso que estaban denominadas solo con su nombre: electricista, barbero, arrendador. Y la reacción de los cubanos que decidieron nuevamente aprovechar esa oportunidad fue increíble. Fue una reacción de usar, aunque fuese una licencia con una descripción eminentemente sencilla de, no sé, reparador de equipos electrodomésticos, y tratar de ponerse a hacer mucho más de lo que esa licencia le permitía. Es la creatividad del cubano, es la posibilidad de quizás no tumbar un obstáculo, pero rodearlo para seguir avanzando. Y ese fue el recomienzo del ejercicio del trabajo por cuenta propia en el 2011. Rápidamente ese número comenzó a aumentar, comenzó a crecer, y prácticamente algunos años después los trabajadores por cuenta propia habían pasado de apenas unos 100.000 a casi 500.000 o 600.000 trabajadores por cuenta propia. O sea, ese número se multiplicó 5 veces, creció 5 veces. Y empezaron a verse un resurgir o un aparecer en el contexto cubano de muchos negocios privados, gente construyendo cosas, armando cosas con sueños, con deseos de hacer dentro de Cuba. Yo recuerdo que en aquel momento yo trabajaba en el sector estatal, y para salir de mi oficina en el sector estatal pasaba por un lugar que jocosamente en La Habana denominamos la Milla de Oro, que fue ahí en Primar y Malecón, donde empezó a abrir las chucherías y empezaron a abrir un grupo de restaurantes uno al lado del otro. Y yo pasaba caminando hacia mi casa, saliendo de la oficina, y miraba esos lugares con extrañeza. Cubanos haciendo un negocio, montando una cosa privada completamente en un país donde hasta hace 3 segundos en términos históricos, hablando en términos históricos, todo era gestionado por el Estado, y me llamaba enormemente la atención. Fue en ese mismo camino donde yo también empecé a pensar sobre el sector privado, y empecé a ver negocios que iban abriendo, que me llamaban la atención, pero yo, que venía de ser empresario en el sector estatal, empecé a ver cosas que se estaban haciendo mal, sin ningún sentido desde el punto de vista de lo empresarial.
Y ahí empecé yo también en ese camino de mi oficina a mi casa a pensar en cómo podíamos ayudar, cómo podíamos empujar, y por ahí también habló Auge. No es de lo que quiero hablar, de nuestro trabajo hoy acá. Entonces, esa explosión del trabajo por cuenta propia en apenas unos años había dado ese crecimiento que mencioné. Hay que también puntualizar como dos momentos importantes que en mi opinión fueron relevantes para la transformación del sector privado en Cuba. Dos medidas que se modificaron en el país y que aparentemente no tienen nada que ver con el ejercicio de trabajo por cuenta propia, pero para mí fueron importantísimas. Número uno, la reforma migratoria del año 2013. Esa reforma migratoria que en el país eliminó los permisos de salida para que los cubanos pudiéramos finalmente viajar a cualquier lugar del mundo, siempre y cuando tuviéramos visa, también hizo un cambio y permitió que muchos cubanos que habían dejado el país, que habían perdido sus derechos, que habían perdido sus propiedades, porque esas eran las reglas de juego ante el año 2013, pudieran regresar a Cuba. Y no solo regresar a Cuba en un viaje de placer o para ver a su familia, sino a recuperar esos derechos que en algún momento perdieron. Y empezamos a ver cubanos, muchos de acá de este país, de Estados Unidos, pero también cubanos que vivían en España o cubanos que vivían en Panamá, regresando al país porque habían visto una oportunidad en esa modificación, no solo migratoria, sino del ejercicio del trabajo por cuenta propia, y al poder ellos recuperar sus derechos, podían, como se explicó ayer acá en un panel, recuperar la posibilidad, por ejemplo, de volverse trabajador por cuenta propia, de comprar un inmueble, de importar un grupo de elementos, montar un negocio y tener o una fuente extra de ingresos o probablemente el proyecto de su vida, y poder invertir y poder apostar por su país al cual había dejado ya hacía algún tiempo. Yo creo que eso cambió muchas cosas. O sea, esos cubanos regresando, que empezaron no solo a traer remesas de dinero y de equipo y de productos, sino también lo que llaman los estudiosos remesas culturales, ideas, nuevos conceptos, nuevos pensamientos. Creo que contribuyó enormemente a dinamizar el trabajo del sector privado. Y otro elemento que destacaría fue la liberalización de la compra y venta de inmuebles y automóviles. Al Estado liberar eso permitió que muchas personas con dinero que habían traído afuera, o personas que tenían propiedades que podían ahora vender en el mercado para coger ese dinero, guardar una pequeña parte para comprarse dónde vivir o alquilarse o poner su cuerpo debajo de un techo, y el resto reinvertirlo en crear un negocio. Y eso también potenció, eso también dinamizó el surgimiento del trabajo por cuenta propia. Y así fuimos creciendo, así fuimos caminando, con muchas restricciones, con un marco jurídico en aquel momento muy restrictivo y muy simple. Y llegó el 2014. Diciembre del 2014, el anuncio que todos conocemos, un periodo de relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, que estoy seguro que la gran mayoría de los que estamos acá añoramos, porque fueron años extremadamente positivos para el país, para los cubanos y las cubanas, pero también para nuestros negocios. Fue un momento de mucho dinamismo, un momento de mucha esperanza y un momento de crecimiento para el negocio del sector privado. Lamentablemente, así es la historia, eso no ocurrió en un momento en el que existíamos ya todos nosotros como empresa. Creo que hubiera sido distinto lo que hubiéramos podido aprovechar de ese momento. Éramos solo trabajadores por cuenta propia, sin personalidad jurídica. Pero llegaron esos 2 buenos años y los negocios crecieron y se dinamizaron y había una esperanza de que las cosas podían mejorar. Es en ese momento justo, por ejemplo, en el que empieza Auge a prestar sus servicios, a prestar servicios de acompañamiento, de ayuda a emprendedores en un país en el que, por mencionar solo algunos de los obstáculos que teníamos que enfrentar, los servicios profesionales siempre estuvieron enormemente devaluados y que le era muy difícil explicarle a un emprendedor cubano que no tenía dónde acceder a sus materias primas y que tenía un marco jurídico lleno de huecos y una discrecionalidad en la aplicación de ese marco jurídico del tamaño de fuerza en La Habana, que había que entender la mente del regulador, que había que saber leerse la Gaceta Oficial de la República, que había que ver la mesa redonda cada vez que el gobierno hablaba de cosas de negocio y nadie quería. Y nos miraban y nos decían, ustedes están locos, eso no hace falta. Un país donde los emprendedores privados preferían gastar dinero en un par de cerveza o en cerveza antes que pagarle a un profesional para que le ayudara a encuadrar su marketing, su comunicación, su branding. Pero en Auge teníamos la idea de que lo que había empezado a comenzar en Cuba no
no tenía marcha atrás. Y creo que, humildemente, al menos en lo que corresponde a nuestro negocio, no nos equivocamos, porque decidimos en ese momento inicial apostar por tratar de trabajar con esos emprendedores, ayudarlos, aunque fuera difícil, aunque no se nos entendiera, y aunque obviamente la remuneración por nuestro trabajo no era pagada como esperábamos, porque el cliente no le daba el valor a ese tipo de trabajo en ese momento. Los años fueron muy buenos, no voy a gastar los escasos minutos que tengo para hablar de esos años. Y bueno, después llegó el 2017, el cambio de administración en este país, la administración Trump, y bueno, son públicas y notorias todas las medidas que se tomaron. Y el sector privado fue, de la misma manera como fuimos beneficiados extraordinariamente en la época Obama, bueno, en la nueva etapa política que comenzó a vivir este país a partir del 2017, fuimos profundamente afectados. Todo lo que signifique disminución de viajes entre los dos países, todo lo que signifique afectación al flujo de remesas entre los dos países, todo lo que signifique dificultades para las relaciones, los movimientos entre las dos orillas del estrecho de la Florida, son dificultades para los negocios privados, porque estamos intrínsecamente relacionados a esa dinámica. Todo lo que afectó a los cruceros afectó a los negocios privados. No importa si no estábamos directamente conectados con el turismo, pero indirectamente nos beneficiábamos, estábamos relacionados de ese sector. Fueron años muy duros, muy difíciles, y parecía que no podía ocurrirnos nada peor en ese momento, y coincidió con una tormenta, en este caso de tipo interna, cuando el gobierno cubano inició en el 2017 lo que se denominó el proceso de, y voy a poner comillas, porque ellos siguen utilizando este nombre, en mi opinión en el 2017 hay que ponerle comillas a ese nombre, el proceso de perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia, perfeccionamiento. Y ese proceso, recordarán los colegas, no fue más que un grupo de restricciones bien fuerte para el ejercicio del trabajo por cuenta propia, la emisión de licencias en las actividades más importantes, las que más beneficios económicos generaban, estuvieron suspendidas por prácticamente 2 años a la espera de la emisión de unas nuevas normas jurídicas que iban a perfeccionar el trabajo por cuenta propia. Y eso tenía incluso como consecuencia que varios negocios iban a tener que entregar las licencias que les sobraban, porque a partir de ese momento de que dijeran ya estamos perfeccionados, solo se podía tener una licencia per cápita. O sea, si usted tenía una licencia y era constructor y tenía un restaurante y además era transportista, usted tenía que entregar 2 porque la ley iba a establecer que usted solo podía tener una licencia. Entonces, ese momento fue también terrible, se combinaron las dos situaciones y el efecto fue bien difícil para el sector privado. Sumándola a ella, toda una retórica que se inflamó en el país con respecto al ejercicio del trabajo por cuenta propia y el sector privado, hablando en términos muy negativos. Pasamos a ser los posibles agentes de los intereses de un gobierno extranjero para con Cuba. Hay que decir que el tema del sector privado se politizó, en mi opinión, durante el 2014 y el 2016 desde las dos orillas, y si algún mensaje quiero enviar acá nuevamente es que el tema del sector privado no puede bajo ningún concepto politizarse, porque las repercusiones para con los negocios privados son duras, son difíciles, entendemos las polarizaciones sociales o políticas que se viven entre las dos orillas, las sabemos, pero cualquier nivel o vínculo del sector privado en términos políticos siempre trae una reacción desfavorable para el lado de nuestros negocios privados. Y ese momento difícil, apenas unos años después, apenas un día antes de que esas normas entraran en vigor, un día antes, diciembre del 2018, quizás algunos colegas lo recuerdan, el país estaba en los meses previos al referendo constitucional para aprobar la constitución del año 2019, el gobierno se fue a la televisión, había habido una reacción del sector privado con respecto a las nuevas medidas. Recuerdo que junto a 40 colegas enviamos una carta a las autoridades, tuvimos una reunión con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, varios académicos también se movilizaron, pero nada parecía que iba a pasar, y un día antes de que esas normas entraran en vigor, el gobierno se fue a la mesa redonda y dijo, olvídense de esto no se va a aplicar. Un día antes, no se va a aplicar el perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia. Así que todo lo que hicimos, todo lo que hablamos, olvídenlo, esos periódicos viejos, y descongelamos las licencias y se empiezan a dar licencias de nuevo
Y además el sector privado, y empezó a cambiar la retórica, es parte de Cuba y las empresas estatales tienen que trabajar con el sector privado y la economía tiene que ser más dinámica. Y así empezó a cambiar. En mi opinión, ese momento marca un punto de inflexión, al menos en materia de comunicación y retórica por parte del gobierno con respecto al sector privado. Unos meses después se aprueba la Constitución de la República, como es sabido, que reconoce por primera vez en 60 años la vida del sector privado en la economía nacional. Eso también se conversó ayer acá y se empieza a hablar de retomar una idea que era parte de esos lineamientos que se aprobaron en el año 2011, que era finalmente permitirle a los cubanos incorporar empresas, crear empresas. Pero llegó lo peor que sí nadie podía haber previsto, que fue una crisis multiplicada por 100, de la cual el país todavía, como se sabe, no se recupera. Llegó la pandemia y la pandemia nos vio a la economía cubana y el sector privado volvió, después de haber sufrido varias crisis una tras de la otra, a lidiar con los efectos de la pandemia. Y según datos oficiales que compartió el gobierno cubano en aquella etapa, alrededor del 40% de los trabajadores por cuenta propia, en ese momento no había MIPYME, cancelaron temporalmente sus licencias. O sea, alrededor de 240.000 trabajadores por cuenta propia suspendieron sus licencias temporalmente. En Auge hicimos un estudio de ese fenómeno, incluso antes que el gobierno diera la cifra oficial, y los estimados que habíamos dado estaban por ahí muy cerca de esa cifra, porque hicimos un análisis dentro de la masa de trabajadores por cuenta propia, cuáles según su actividad eran los que estaban directamente relacionados con la actividad del turismo. Y cuando se hizo un cálculo nos dio una cifra similar. Y entonces hubo que sufrir la COVID. Ahora, la COVID fue obviamente de desgracia para el mundo, desgracia para la economía cubana, una desgracia multiplicada exponencialmente para las personas que perdieron familiares debido a esa terrible enfermedad. Pero la COVID también fue, en mi opinión, el elemento que empujó a que se forjaran determinados consensos al interno del gobierno cubano para que finalmente se rescatara de la cesta de las opciones que tenían a mano, incorporar MIPYMES y crear empresas privadas. Y por eso en junio del 2020, cuando el gobierno cubano se sienta a hablar de qué hacer para remontar los efectos económicos de la pandemia, una de las primeras banderas que sacan es: y vamos a crear las MIPYMES, vamos a ampliar el trabajo por cuenta propia, que estaba obviamente restringido al listado de actividades autorizadas, y vamos a retomar algo que se ensayó en el 2013 hasta el 15. Muchos de ustedes vivieron esa etapa, o algunos de ustedes, y también quedó suspendido en el proceso de perfeccionamiento, que fueron las cooperativas no agropecuarias. Y vamos a retomar ese ejercicio. En junio de 2020 se habla de eso, comienza el gobierno a trabajar en formular las regulaciones, y un año después, en septiembre de 2021, finalmente esas normas jurídicas son publicadas en la Gaceta Oficial y comenzó este nuevo capítulo que nos ha traído hasta acá. ¿Cuáles serían esencialmente las transformaciones que yo resaltaría que dieron el cambio real a lo que ha ocurrido en los últimos 2 años? Bueno, primero, que finalmente se reconoció la relación entre socios y se legalizó. En Cuba, antes de septiembre del 2021, habían empresas privadas, lo que no eran legales. Había negocios que eran poseídos por 2, por 3 personas, que habían puesto un capital juntos, que habían creado unas reglas al puro estilo de caballero, a palabra de caballero, para repartirse los dividendos del negocio, para gestionar el negocio, pero nada de eso estaba reconocido por la ley. Era ilegal, estaba señalado como una violación importante. Muchos colegas también quizás sufrieron algo relacionado con ello, y finalmente eso se legalizó, y eso permitió que los socios pudieran proteger sus intereses de acuerdo al decreto ley de las MIPYMES. O sea, ya hay un decreto ley que establece una relación entre socios a partir de lo que se parten unos estatutos sociales, que debe además cumplir unos mínimos que están establecidos por la ley. Y eso fue bueno. Nosotros en estos 8 años, antes que las MIPYMES aparecieran, vimos de todo. Y quizás muchos de ustedes lo han visto. Nosotros vimos personas que se dejaron de hablar, se enemistaron dentro de un negocio, no se retaron a duelo con pistola o con daga, porque estamos en el siglo 2021, pero podían haber llegado a esos extremos. Y esa situación quedó corregida con este cambio. Segundo elemento, obviamente la creación de la empresa en sí, de la creación de una persona jurídica en la que usted separa el patrimonio y los riesgos de un suyo personal con un vehículo jurídico que lo protege y le permite hacer una actividad con mayor seguridad. Tercer elemento, el listado de actividades prohibidas. El cambio
en mi opinión, de paradigma con respecto a lo que se había hecho en Cuba, de decir, ya no vamos a hacer un listado de lo que está autorizado, sino vamos a hacer un listado de lo que está prohibido, fue un terremoto, porque abrió las posibilidades exponencialmente de lo que se podía hacer, incluso con las absurdas y lamentables prohibiciones que hay dentro de ese listado, muchas de ellas vinculadas casualmente con algunos de los sectores en los cuales todavía el sector privado pudiera ser más competitivo y pudiera aportarle más al desarrollo del país. Pero incluso con esas prohibiciones, el cambio fue importante. Y dentro de ese listado de actividades prohibidas, o sea, que el gobierno pasó de decir que había un listado de 128 actividades autorizadas a un listado de un centenar o 2 centenares de actividades prohibidas, hubo una que no quedó prohibida y que fue el comercio. Y ahí vino, en mi opinión, otra transformación importante con respecto a todo lo que ha estado ocurriendo. El comercio. El gobierno dijo, nosotros vamos a prohibir no el comercio, sino vamos a prohibir el comercio de determinados tipos de productos. Y se prohibió, por ejemplo, el comercio de ron y tabaco por mayor. Esa es una actividad prohibida para el sector privado. Se prohibió el comercio de combustible. Nadie puede montar un coupé por su cuenta para vender combustible. Nadie puede vender medios de transporte, o sea, nadie va a poder montar un dealer en Cuba para vender medios de transporte a través de una MIPYME, pero aplicando la lógica de todo lo que no está prohibido se puede hacer, lo que quedó sin prohibir fue infinito. Entonces, ese cambio permitió el surgimiento, la aparición de, sobre todo en ambientes urbanos, de toda una red de distribución de productos, alimentos minoristas que no tiene fin. O sea, que siguen apareciendo, que abren en garajes, que abren en tiendas. Hay mercados más complejos, más bonitos, más cool, otras cosas más humildes, más pequeñas, cada uno poco a poco adaptándose a los niveles de precios según el mercado donde están ubicados. No es lo mismo comprar, por mencionar un producto que estudiamos recientemente, cigarros en Miramar o Playa o en El Vedado, o irse a Cotorro, que es un municipio de las afueras de la ciudad, y comprar cigarros ahí en un mercado privado, porque tienen precios ligeramente diferentes, porque están en otro lugar. Entonces, eso fue un cambio relevante de todo lo que tiene que ver con el comercio y que ha multiplicado tremendamente las posibilidades de lo que se puede hacer. Mencionaría otro más, la posibilidad de trabajar en todo el país y de tener sucursales. Y es también un cambio con respecto a lo que era el trabajo por cuenta propia. El trabajo por cuenta propia estaba anclado por norma general a donde le otorgaban la licencia para ejercer. Cuando se presentaba una solicitud para hacer trabajo por cuenta propia, usted tenía que decir dónde iba a trabajar. Y la mayoría de las actividades usted estaba anclado a ese lugar. Cuando aparecen las MIPYMES, el gobierno cubano finalmente dice, bueno, y una MIPYME puede crear sucursales, oficinas, puntos de venta por todo el país. Por supuesto, hay un límite de trabajadores que se mencionó ayer aquí, de los 100 trabajadores, que se convierte o se está convirtiendo ya en un obstáculo que el gobierno tendrá que volver a valorar en algún momento para el crecimiento de las MIPYMES, pero ya era posible tener presencia prácticamente en todo el país. Y sí que han habido emprendedores que han empezado a utilizar esa oportunidad, se diversifican dentro de una provincia, empiezan a hacer negocios específicamente en un área de la ciudad, o se van a otras provincias, o empiezan a conectarse con otros actores económicos, y por lo tanto ese ha sido otro elemento que yo mencionaría. Ahora, obstáculos hay miles, y creo que no hay que describirlos en extenso porque son sufridos más que conocidos por todos los que estamos acá. A las MIPYMES les ha tocado aparecer en un momento sumamente difícil. Hay muchas personas que dicen que es lamentable que hayamos ocurrido en el momento, aparecido en un momento más difícil. Yo coincido, pero soy también de la apreciación que sin ese momento difícil probablemente todavía estaríamos en el medio de discusiones sobre el tema de las MIPYMES y cómo íbamos a funcionar y cómo íbamos a aparecer. Por lo tanto, a la crisis le debemos nuestras desgracias, pero le debemos también un poco de lo que somos hoy. Y obviamente, de ese contexto que hoy vivimos, habría que mencionar como determinante desde el punto de vista negativo el asunto relacionado con el mercado cambiario. Ahí está una de las primeras cuestiones que necesitan no solo el sector privado, sino la economía cubana ser inmediatamente resuelta. Porque ninguna de las medidas que se puedan diseñar, es también mi opinión, no estoy diciendo nada que alguien más haya dicho, ninguna de las medidas que se puedan diseñar, alguna de las que hemos hablado aquí ayer, en términos, por ejemplo, de darle más espacio al inversionista extranjero en el sector privado,
o darle más espacio al inversionista cubanoamericano en Cuba, cuestiones con las que estoy de acuerdo con mis dos manos arriba. Nada de eso va a tener un funcionamiento óptimo, en mi opinión. Nada de eso va a funcionar bien, ni va a tener la repercusión no solo de cara al negocio, sino de cara a la economía cubana, al país, que es de lo que se trata esto en última instancia, sin que se resuelva el tema del mercado cambiario. Imagínese un inversionista extranjero invirtiendo en un negocio privado, en el cual al cerrar el año no va a poder remesar sus dividendos hacia su país porque no hay disponibilidad de divisa para que ese dinero salga del país con dirección, o sea, de Cuba con dirección a su país. Entonces son cuestiones que tienen que ser necesariamente cambiadas, porque lo que sí está claro es que el sector privado montado sobre un esquema de depender del mercado informal, nos mantenemos vivos, crecemos de alguna manera, nos va bien, pero eso no es sostenible. Por mencionar además de que es ilegal, de que está tipificado en el Código Penal este elemento como un delito, y que es obviamente razón de preocupación y de dolor de cabeza para todos los que estamos acá constantemente. Entonces, yo finalmente apuntaría que ninguno de estos cambios está ocurriendo, en mi opinión, de espaldas a los cubanos americanos y a los cubanos que residen fuera de Cuba. En este último año, o en los dos últimos años en auge, tuvimos la fortuna y el privilegio de ayudar a nacer a más de 150 empresas privadas. O sea, tuvimos la posibilidad de sentarnos con emprendedores, algunos muy expertos, algunos con mucha experiencia, y lo que hicimos fue aprender de ellos. Eso es lo bueno que tiene el trabajo que hacemos. Enseñamos, pero aprendemos todos los días. Aprendemos más de lo que enseñamos, yo diría. Pero también con muchas personas que querían aprovechar el cambio, que no eran trabajadores por cuenta propia desde hace 8 años. Y llamo la atención sobre un número de las MIPYMES que existen hoy. El gobierno maneja la cifra alrededor de 9.000 aprobadas. Antes de venir para acá, chequeé en el sitio web de la ONEI, el sitio estadístico de Cuba, y al cierre de junio del 2023 había alrededor de 6.500, 6.700, ahora no me recuerdo la precisión bien del dato, de MIPYMES ya inscritas en el registro mercantil y con número NIT, o sea, con un número de identificación tributaria. Yo prefiero usar ese número en vez de la aprobación del Ministerio de Economía y Planificación, porque como es sabido, hay un desfasaje entre que usted lo aprueban y que usted empieza a trabajar. O sea, usted lo aprueba en un mes, pero tiene que ir a notario, tiene que ir al banco, tiene que ir al registro mercantil, y lamentablemente esos procesos en Cuba suelen tomar tiempo, se demoran. Por lo tanto, me centraría solo en las 6.500. De ese número, casi la mitad de ese número son personas que crearon MIPYME desde cero, nuevas. O sea, la MIPYME en Cuba no es un proceso resultante, porque también hubo esas interpretaciones de que el gobierno obligó a los trabajadores por cuenta propia a convertirse en MIPYME. Sí, hubo gente que lo tuvo que hacer porque no le quedaba más remedio, porque tenían 3 trabajadores contratados, y cuando tienes más de 3 tienes que pasar a ser empresa. Pero hubo la mitad tan grande como el número de esas personas que se reconvirtieron a MIPYME, fueron personas que empezaron de cero. Y dentro de esas personas que empezaron de cero, hubo, y esperamos que siga habiendo, a pesar de los problemas y los obstáculos, cubanos que residen fuera de Cuba que decidieron aprovechar la oportunidad. ¿Cómo? Bueno, voy al 2013 de lo que mencionaba, y por eso reitero de que la ley migratoria, ese cambio que se hizo en el 2013 ha sido importante para toda esta historia, porque en el 2013 le permitieron a los cubanos que estaban fuera del país, que quisiera repatriarse, recuperar sus derechos, y muchos de los que habían hecho ese proceso, u otros que se decidieron, lo hicieron y se acercaron y crearon MIPYMES. Crearon MIPYMES cubanos que residen en Panamá, crearon MIPYMES cubanos que residen en España, crearon MIPYMES cubanos que residen acá en los Estados Unidos, y me quedo con la duda, o casi ya no con la duda, de si es legal o no de cara a las leyes de los Estados Unidos. Pero lo que quiero llamar la atención es que si hay alguien, si hay un inversionista en el mundo que está dispuesto a asumir todos los riesgos, todos los problemas, todos los dolores de cabeza, y también la eventual fortuna o la eventual felicidad que implica hacer un negocio en Cuba, invertir en Cuba y proyectarse para con Cuba, no son los inversionistas españoles, no son los inversionistas franceses o chinos o rusos, son los cubanos que residen en el exterior. Son los cubanos que residen en este país, que residen en Panamá, que residen en España, o que están viviendo en muchos lugares del mundo. Y entonces con ese punto quiero terminar estas palabras en las que he tratado de exponer
lo que ha pasado en estos últimos 10 años. Y yo lo resumiría con 3 elementos. Crisis, porque hay una crisis profunda en Cuba y fue en alguna medida la crisis la que nos trajo hasta aquí. Cambios, porque esa crisis generó, justificó, multiplicó la necesidad de esos cambios. Y esos cambios en la economía ocurrieron. Amén de los 1000 rosarios problemas que podamos decir y que podamos hablar y que sufrimos todos. Los problemas que mencionaba en el contexto económico y los problemas que están escritos en las leyes que aún todavía no cubren con totalidad la realidad que vivimos, los peligros o los problemas asociados a no tener un mercado cambiario que distorsiona todo el funcionamiento de los negocios, pero están esos cambios y hay personas aprovechando esos cambios a los dos lados de las orillas. Y por último, contradicciones. Esos cambios es imposible que no generen contradicciones. Es imposible que no generen contradicciones. Por ejemplo, en un país como el nuestro, donde por 60 años la palabra sector privado estuvo prohibida, era vestigio de una sociedad que se quería derrotar, superar o hacer las cosas de una manera diferente. Una sociedad donde ser negociante es una mala palabra y entonces por eso nos encontramos todavía, no solo personas dentro del gobierno, que las hay, sino personas dentro de la sociedad y en estos últimos meses de mucha discusión sobre las MIPYME en Cuba, lo hemos visto, que nos culpan de ser los causantes de las 7 plagas, de todos los problemas que tiene el país. Somos los culpables de la inflación, somos los culpables de la escasez, pero también eso ha creado una contradicción de cara a esta parte del mundo, en los Estados Unidos, donde en mi opinión y con todo respeto creo que el sector privado es subversivo para la narrativa y la realidad de los dos extremos políticos que hay hoy en Cuba o alrededor del tema cubano. Es una realidad subversiva porque subvierte la realidad y las explicaciones sobre Cuba que da las posiciones más extremas dentro de Cuba y subvierte, cuestiona, pone bajo discusión la realidad que un grupo de cubanos americanos entienden, interpretan de lo que es o debería ser el país o no es. Y eso es una contradicción inevitable, dolorosa, a unos les cuesta más que a otros, en ocasiones puede tener contradicciones nefastas para los negocios, para las personas detrás de los negocios, pero yo creo que es inevitable, es el momento que nos ha tocado vivir, lidiar con esas contradicciones, tratar de lidiar con la crisis y seguir haciendo los cambios. Entonces aquí termino y les agradezco su atención.